Ahí Ahí está. va. Bueno, entonces, como les contaba, a ver, el código trata de equilibrar los derechos, de que no exista abuso del derecho. De hecho, el código lo prohíbe también en los primeros artículos. Es un artículo que utilizamos bastante, el tema del abuso del derecho, artículo 9. Entonces, ¿qué dice el código? Bueno, yo le atribuyo la vivienda al ex conviviente más débil de la relación, pero como contrapartida, la otra parte puede solicitar una renta compensatoria. Ahora, que exista este derecho no significa que en la práctica se dé, porque por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, en la jurisdicción de Morón, si yo atribuyo el uso de la vivienda al ex conviviente que ha quedado a cargo del cuidado de sus hijos menores de edad o con capacidad restringida o con alguna discapacidad, difícilmente el juzgado me imponga una renta compensatoria. Difícilmente, difícilmente. Entonces, acá hay un derecho, o hay dos derechos si se quiere, la atribución de la vivienda y la de fijar una renta compensatoria, que están enfrentados y que siempre va a prevalecer este derecho habitacional que además está reconocido tanto constitucional como convencionalmente. Por otro lado, y esto fue una de las cuestiones también que se trabajó, perdón, en las jornadas de derecho civil del 2019, sí, del 2019, que es el plazo de la atribución. Porque el plazo de la atribución, dice el código, no puede exceder de 2 años. Es decir, yo te atribuyo la vivienda, pero porque vos sos unión convivencial, no puedo excederte de 2 años. Bueno, esto no es así. Hay muchos fallos donde se la ha declarado inconstitucional, porque además también quiebra un principio de igualdad con el matrimonio. Eh, y además no resguardaría lo que el espíritu del derecho quiere resguardar, que es proteger al más vulnerable de esa relación. Otro tema no menor y que la provincia de Buenos Aires trabaja mucho, y de hecho en el juzgado de Gesell también lo han trabajado, es la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes. Y acá sale a la luz un tema que realmente sería bueno a nivel político empezar a plantearlo, porque es el caso de las personas adultas mayores, donde tienen mucho más grado de vulnerabilidad y donde muchas veces se tienen que enfrentar con los sucesores o herederos del ex conviviente. Hay un caso que tuvo repercusión en la Cámara de Dolores, donde a través de una medida cautelar se permitió a este adulto mayor, era un señor, poder vivir ahí. Creo que le dio el plazo de 1 año, un poquito más, porque los herederos de la señora, de la causante, eh, habían instado una medida cautelar para desalojarlo. Entonces, frente a la muerte de uno de los convivientes, también se puede pedir esa atribución. Entonces, yo ahí no la estoy pidiendo al muerto, sino la estoy pidiendo, obviamente, a sus sucesores. El problema que tenemos acá es que también vuelve a instalar el plazo máximo de 2 años y también vuelve a chocar con este derecho de los adultos mayores, que son una categoría ya sospechada de vulnerabilidad, porque claramente van a tener dificultad para poder proveerse en algunos casos vivienda propia. A veces no, a veces el adulto tiene posibilidad de hacerlo, y bueno, ahí el juez puede equilibrar derechos, pero cuando no lo tiene, bueno, ahí hay que utilizar la batería constitucional y convencional. Y por último, otro de los efectos que también muchos consultan es con respecto a los bienes. De hecho, muchos se unen en convivencia justamente por esto, porque no tienen que distribuir los bienes del mismo modo que se hace en el matrimonio. No siempre es así, no siempre es así. Como les dije antes, el abuso del derecho está terriblemente sancionado en nuestro código y en la jurisprudencia. ¿Y a qué me refiero con abuso? Bueno, yo conviví 30 años con una persona. Esta persona efectuó una empresa o constituyó una empresa,
y yo he puesto dinero en esa empresa o soy socia de esa empresa y ahí estarían las reglas también de la disolución de una sociedad o una SRL. Pero ¿y cuando esto no pasa? Cuando no hay nada registrado, bueno, ahí también hay que verlo a la luz de la perspectiva de género, porque esto generalmente, vuelvo, pasa mucho con las mujeres. No significa que todos los bienes sean distribuidos a falta de pacto de acuerdo al patrimonio del que ingresó. Significa que a priori van a ser liquidados conforme el patrimonio del que ingresó, pero no quita que no pueda pelear determinadas cuestiones, ¿eh? Si es que ese conviviente se benefició con mi aporte. Entonces, ahí tenemos que abrir un poco más el panorama. Acá les traje a ver, tengo que correr esta acá. Acá les traje, son como fallos, en realidad son fallos, ¿sí? ¿Cómo no son fallos? Donde se ha planteado en la jurisprudencia esta situación. Bueno, acá hay uno de la Cámara de Azul, lo dejo después para que lo lean si quieren volver a ver el video. Y acá ven cómo lo que yo les contaba, esto de que hay un conflicto de derecho de habitación en la vivienda luego del cese, cuando es atribuido, cuando el juez debe fijar un plazo que no puede exceder de 2 años. En fin, eso después lo pueden leer tranquilamente para que vean cómo se aplica estos institutos en la jurisprudencia o en la vida cotidiana de los abogados. A ver, espérame que... Ahí, ahora sí. Y para ir finalizando, sí me interesaba esto de efectuar algunas diferencias, pero jurídicas, con el Instituto del Matrimonio, ¿no? Bueno, en principio, fíjense que tenemos la inscripción registral. Acá, en la unión convivencial, es solo a los fines probatorios. Y acá en el matrimonio es constitutivo, es decir, el acta me constituye el matrimonio, es un acto jurídico que constituye el matrimonio, ¿no? No es a los fines probatorios, es constitutivo. Después, en la unión convivencial se permite la libertad en las contrataciones. En cambio, en el matrimonio no es posible la contratación entre los cónyuges, pero ¿cuándo? Solo cuando están bajo el régimen de comunidad de bienes, que es el que todos conocen o el que antes se conocía como sociedad conyugal. Bueno, ahora sociedad conyugal no decimos más, no existe más, existe el régimen de comunidad de bienes, en donde los cónyuges no pueden contratar, no es posible contratar entre ellos. Hay un régimen que sí lo permite en el matrimonio, que es el régimen de separación de bienes, donde ahí sí ellos pueden contratar, pero bajo el régimen de comunidad no. Y en la unión convivencial sí. El derecho alimentario, y acá otra de las grandes diferencias, solamente los convivientes se deben alimentos mientras dure esa convivencia, porque en cuanto cesa, sea por la causal que sea, se terminó. Y en el caso del matrimonio puede incluso ser extendido con posterioridad al cese, cuando hay separación personal también, pero también en el divorcio, que esto tiene una mirada restringida, ¿no? Los alimentos debidos al ex cónyuge post-divorcio tiene una mirada bastante restringida, pero bueno, es posible también, ¿no? Acá viene el quid de la cuestión, porque muchos consideran o piensan o creen que hay derechos hereditarios entre los convivientes. Es muy común pensar eso, o que los derechos hereditarios se adquieren después de transcurrido un determinado periodo de tiempo. Esto pasa en Uruguay, por ejemplo, que después de unos, creo que son 5 años, pueden adquirir derechos hereditarios. Chile también tiene para las uniones convivenciales la posibilidad de derechos hereditarios. Argentina es, dentro de Latinoamérica, el único país, sí, el único, creo que es el único, por lo menos de los que nos rodea,
que no tiene derechos hereditarios. Los convivientes no tienen derechos hereditarios. Paradójicamente sí pueden disponer, por ejemplo, sobre las exequias de ese conviviente, pero no tienen derechos hereditarios. Esto genera muchas complicaciones. Obviamente en el matrimonio sí hay derechos hereditarios en cuanto a los bienes propios, no a los gananciales. Eso siempre para los que están estudiando derecho es como común decir, bueno, ¿tiene derechos hereditarios? No, solo en los bienes propios, no en los gananciales. Los dos tienen derechos laborales, perdón, derechos a las indemnizaciones laborales por fallecimiento, ambos institutos. También es interesante que desde el derecho previsional, la unión convivencial, sí existe este derecho a cobrar esta pensión, que eso ya lo sabemos todos, obviamente con una convivencia mínima de 2 años, si está registrada, muchísimo mejor, nos ayudamos muchísimo, pero, insisto, no tienen derechos hereditarios. Es como el límite que puso el código, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tratar de regular las uniones convivenciales, vamos a darle esta posibilidad a aquellos que optan por una modalidad familiar distinta al matrimonio, la vamos a regular, lo vamos a registrar, pero con estas limitaciones, que a veces son incomprensibles. La compensación económica, como dije, hasta los 6 meses, en cambio, el derecho a solicitar la compensación económica por rotura del matrimonio es mucho más extenso, ¿eh? Si bien dice 6 meses después del divorcio, yo el divorcio lo puedo hacer cuando yo quiero. Entonces, la extensión es mucho mayor. Y después, otro ejemplo también en estas diferencias es el derecho a la ganancialidad de los bienes del otro por el cese de la unión. ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, en la unión convivencial dijimos que como regla general los convivientes se van a regir por ese pacto que hayan realizado. Y si no hay pacto, bueno, como les conté, será por, por los bienes que han ingresado al patrimonio de cada uno. Y dice el código, bueno, sin perjuicio de aquellos principios generales que estén relacionados con el enriquecimiento sin causa o interposición de personas, que es el caso de la simulación. En cambio, la ganancialidad, cuando hay cese, sí, obviamente, si no optaste por el régimen de separación, que a propósito, antes de casarse se puede optar por este régimen, que puede durar un año y pasado al otro año ya puedo volverlo a cambiar. Si no optaste, bueno, entonces vas a tener derecho a la ganancialidad. Bueno, esto sería el tema de uniones convivenciales, que como ven, a veces puede complicarse o no, depende de cómo sean las partes o qué recaudos hayan tomado las partes. Así que, Eugenia, no sé si... Sí. Sí, bueno, no, primero decirte que fuiste sumamente clara en tu exposición, además tenés un tono de voz muy agradable, lo cual hace mucho más agradable seguirte. En realidad tenía algunas preguntas acá anotadas, pero después, bueno, las fuiste aclarando en la última imagen en cuanto a las diferencias de la unión convivencial y el matrimonio. Una de mis preguntas era, en principio vos habías hablado en cuanto a los bienes en cuanto a las cuestiones patrimoniales, pero bueno, no habías dicho qué pasaba en el caso de fallecimiento de uno de los dos convivientes, si había un derecho al cobro de la pensión, Sí, que el lo derecho a aclaraste. sí, el derecho, a ver, ahí cuando fallece, ahí vas a tener un problema. Más allá del derecho a pensión, que de hecho hay un fallo muy importante de la Corte, que se llama el fallo Paretz, en donde incluso eh, se ha dividido en un 50% la pensión, porque el señor no había realizado el divorcio vincular. No es lo mismo el divorcio no vincular antes de la ley del gobierno de Alfonsín de 1987 con posterioridad. El señor había fallecido, no había hecho el divorcio vincular, y entonces no había divorcio vincular, no hay divorcio, con lo cual esta mujer, ex cónyuge no vincular, superviviente, eh,
había tenido la posibilidad de percibir la pensión del señor, pero la concubina también lo reclamaba. Entonces, a pesar de haber habido ahí hay un fallo de la Corte, por eso es muy casuístico, a pesar de tener ahí un impedimento del ligamen, la Corte entendió que era posible cobrarlo también por la concubina, pero en un 50%. En cuanto a derecho de pensión, sí es posible. El problema lo vas a tener cuando fallece el conviviente y el otro conviviente se queda, o ya sea con un 50% de la vivienda porque lo adquirió en un 50%, o viviendo en casa del causante o de la causante y se tiene que enfrentar con los herederos. Y ahí es donde la justicia tiene que empezar a ponderar estas cuestiones de derechos. ¿Qué vale más? ¿El derecho de los herederos a su derecho de propiedad o el derecho de una persona vulnerable que acaba de perder a su compañero de vida y que muy probablemente quede sin una vivienda, derecho constitucionalmente reconocido y que en ocasiones pesa más que el derecho a la propiedad? Entonces, ahí es donde empieza a intervenir la justicia y en la justicia de familia, donde a su vez no es solo el código, sino también las convenciones en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, aquellos tratados que no lo tienen, pero que tienen una entidad mayor a la norma, y se empieza a conjugar con todo eso, ¿no? Y es una complejidad porque el código no lo resuelve. El código no le importa. ¿Eh? Es al Bien. juez al que le tiene que importar. Otra pregunta que yo tenía, que también hablaste en cuanto a los alimentos, pero de los convivientes, Mm. eh, después aclaraste que era para otra charla, que Sí, bueno, la dejamos si querés, que tenía que sí, por ver supuesto. en el caso de haber hijos, ¿no? En común, después de pasar esta Y, convivencia de dos a años. Pero me ver, la el podés tema contestar en la próxima en charla. la próxima que podemos hacer una Dale. charla sobre alimentos, que es alimentos es también uno de los temas con mayor conflictividad que presentan las cuestiones de familia. Pero sí, te adelanto que en realidad los alimentos cuando hay hijos menores de edad o con alguna capacidad restringida o discapacidad o incapacidad, eh, es hacia los hijos, no es hacia el ex conviviente. Porque como te dije, los alimentos cesan cuando cesa la convivencia. Distinto Bien, es el caso del cónyuge. Ahí el cónyuge puede solicitar alimentos post divorcio, de manera restringida, y post cese de, de la convivencia matrimonial también. ¿Mm? bien. Entonces ahí Y sí. yo por último, así dejo que otros pregunten, ¿cómo se diluye una unión convivencial una vez que está registrada? Tenés que acercarte al Es- registro y solicitar la extinción. Ok, Sí, 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 bien, sí. es un trámite. Es un trámite que cada registro y cada jurisdicción lo establece a su manera. Sí. Bien. No sé si había alguna otra pregunta. Para mí fue absolutamente clara. A mí me parece que hay en materia de familia un montón de institutos de la reforma del Código del 2015 que está muy piola poder desarmarlos, desasnarlos, y yo creo que es sobre todo la actividad partidaria, es Sí, la que debería ser núcleo de la sí, distribución de este conocimiento, porque sí, estamos permanentemente en contacto con mucha gente que tiene problemas y al menos para saber orientarlos, aunque no seamos abogados, para saber orientarlos y saber decir, mirá que sí. fíjate, consulta a un abogado, porque ahí tenés derechos. Me parece que hay muchos Exacto. institutos nuevos que surgieron, digamos, veníamos con el Código de Vélez, que era de más de 100 años, si bien tuvo reformas, a mí me Sí, parece en que realidad la reforma del 67 fue prácticamente, algunos dicen que fue una recodificación o la reforma de Borda, porque la fue Borda reforma de Borda, sí, que sí, claro. claro, la reforma de Borda, y después se siguió con otras reformas, con la reforma, obviamente después del 87, con la reforma del divorcio, pero digo, es necesaria la presencia partidaria también para poder buscar estos nichos, como buscó el doctor Córdoba, sobre estas uniones convivenciales, que en realidad no se llamarían tal, sino él las llama uniones asistenciales o pactos asistenciales, incluso él habla también de registrar estos pactos que pueden hacerse,
porque no está regulado en ningún lado. Y los distintos actores sociales ponen un poco de presión a estas cuestiones y bueno, sería interesante la participación partidaria o la búsqueda en los partidos para poder suplir estos detalles que por ahí la norma no. Totalmente. Y además, desde lo local, digamos, el rol que tiene hoy las oficinas de género en los municipios empiezan a tener un rol realmente muy importante en la contención y orientación de estos temas. Nosotros participamos representando el bloque en la mesa local de violencia familiar, y uno ve cómo se articula, digamos, el rol del municipio, que si bien no tiene una responsabilidad primaria en este tema, le pasa por arriba, pero sí es cierto que la realidad política te lleva, te impulsa a que vos tengas que tener esta asistencia necesariamente desde el municipio, al menos desde un principio orientador, o para aquellos que no tienen la posibilidad por ahí de acceder a una consulta jurídica y que por ahí dicen, bueno, no hay derecho aquí. Y ante la certeza del derecho, la mayoría de estos trámites, digamos, las costas la paga el que pierde. Entonces, cuando hay una certeza de que te va a ir bien, es más fácil asesorar a alguien y acercarlo. Y me parece a mí que nosotros lo hemos hecho con el partido en este último tiempo, con otras cuestiones, por ejemplo, las vinculadas a cuando salieron los subsidios, bueno, un montón de cosas que hay un rol primogénito nuestro, que es asesorarnos para poder transmitir esto a otros. Así que, Luciana, de mi parte, yo te agradezco muchísimo este aporte que nos has hecho al desasnamiento general de este tema. Bueno, no, al contrario, muchas gracias. Vuelvo de vuelta, gracias Eugenia, gracias Luis. Gracias Amadeo también por toda tu gestión digital. Pueden convocarme las veces que quieran. Creo que hay muchos temas para conversar, hay mucho desconocimiento del derecho, hay muchas faltas o falsas interpretaciones también, y está muy tergiversada esta situación del derecho de familia, sobre todo, porque vuelvo sobre lo mismo, tampoco avalamos el abuso del derecho. Entonces, es necesario educar, y creo que esto es uno de los espacios donde también es posible educar y de llegar al resto que también lo necesita. Bueno, yo de mi parte también te saludo, agradecerte, bueno, por tu predisposición, por tu claridad. Lo conversamos en un momento, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol que tiene desde lo partidario, desde los comités, de poder asesorar? La verdad que para nosotros fue muy, muy clarificador, como para poder transmitir de alguna manera estas cuestiones a los que se acerquen, no con tu claridad, pero bueno, nos quedó claro. Ahí está No. Luis, que te saludó, está trabajando, pero Sí, te saludó sí, por un Luis, muchas mensaje, no sé si está gracias. escuchando, Sí, 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 sí. el pollo para nosotros. Sí, sí, sí. Así que bueno, agradecerte y saludarte. Bueno, muchas gracias. Así que si no hay alguna pregunta más, quedo abierta igual para que eventualmente me puedan mandar un mail o demás, que serán respondidas con todo gusto. Y bueno, por Muchísimas supuesto gracias, Luciana, y nos vemos vamos en a la hacer próxima. otra. Dale, Nos vemos en gracias. la próxima. Gracias, Claro que sí. gracias a todos. Gracias.